¿Qué sucede cuando un hombre culpable se encuentra cara a cara con lo sobrenatural en el lugar más desolado de la tierra? La historia de Jacob es conocida como el relato de un engañador que huía por su vida. Pero lo que ocurrió aquella noche en el desierto de Betel no fue simplemente un sueño producto del cansancio. Fue una ruptura total de la realidad. Mientras dormía sobre una piedra fría, convencido de que estaba solo y abandonado, el velo invisible que separa nuestro mundo del mundo espiritual se rasgó. Lo que vio no fue una simple escalera, sino un portal dimensional de fuego, un tráfico de ángeles guerreros y una conexión directa con el trono del universo que cambió la historia humana para siempre. ¿Qué significaba realmente esa visión? ¿Por qué el cielo se abrió para un fugitivo y no para un santo? Prepárate para entrar en el misterio. Esto es la verdadera historia de la escalera de Jacob. El aire en Beerseba aquella tarde no vibraba con el calor habitual del desierto, sino con una tensión eléctrica, invisible y letal, que parecía emanar desde el mismo centro del campamento de Isaac. Para Jacob, el hijo que había pasado su vida refugiado en la seguridad de las tiendas, el mundo conocido acababa de fracturarse de manera irreversible. No era un viaje de placer, era una huida desesperada. Cada paso que daba alejándose de los límites del asentamiento familiar se sentía como un desgarro físico, una amputación de su propia identidad. Atrás quedaba el olor familiar del ganado, el humo de los sacrificios vespertinos y la voz temblorosa de un padre ciego al que había logrado engañar, pero cuyo corazón había roto en el proceso. La decisión había sido abrupta, nacida del pánico de una madre que conocía demasiado bien la naturaleza salvaje de su hijo mayor. Rebeca había visto en los ojos de Esaú algo más oscuro que la simple ira. Había visto el brillo frío y calculado del asesinato. Las palabras habían llegado susurradas y urgentes. Levántate y huye. No hubo tiempo para despedidas ceremoniales, ni para cargar camellos con las riquezas que, irónicamente, la bendición robada le prometía. Jacob, el heredero de la promesa abrahámica, el nuevo patriarca titular del clan, salía de su hogar como un vagabundo, con nada más que un bastón en la mano, una piel con aceite y el peso aplastante de una culpa que le doblaba los hombros más que cualquier carga física. Mientras sus sandalias golpeaban el suelo pedregoso y árido del sur de Canaán, la mente de Jacob era un torbellino de recriminaciones. La ironía de su situación era cruel y punzante. Había codiciado la primogenitura, ese derecho sagrado que otorgaba autoridad y doble porción de la herencia, y había luchado con astucia humana para obtener la bendición de la prosperidad. ¿Y cuál era el resultado inmediato de su victoria? No era señor de sus hermanos, sino un fugitivo aterrorizado. No poseía la grosura de la tierra ni la abundancia de trigo y mosto que Isaac había profetizado sobre su cabeza. Poseía solamente el polvo del camino y la incertidumbre de si viviría para ver el amanecer del día siguiente. La bendición parecía haberse transformado instantáneamente en una maldición, expulsándolo del único lugar donde se sentía seguro. El paisaje a su alrededor reflejaba su estado interior. Las colinas de Judea se alzaban como testigos mudos y hostiles, llenas de sombras alargadas a medida que la tarde avanzaba hacia el crepúsculo. Jacob, acostumbrado a la vida sedentaria, al estudio y a la administración doméstica, se encontraba ahora expuesto a la brutalidad de la intemperie. Cada roca parecía esconder una amenaza. Cada ráfaga de viento que movía los arbustos espinosos sonaba en sus oídos como el paso sigiloso de un cazador. Y él sabía quién era ese cazador. Esaú no era un hombre de palabras, era un hombre de acción, un experto en rastrear presas en el campo abierto. Jacob se sentía como una gacela torpe intentando escapar de un león experimentado. La paranoia comenzó a instalarse en su mente, dibujando escenarios sangrientos donde su hermano aparecía detrás de cada recodo del camino para reclamar la justicia de la sangre. Pero había un temor aún más profundo que el miedo físico a Esaú. Un terror silencioso que helaba la sangre de Jacob, más que el viento del atardecer. Era la sensación de soledad espiritual.
En la cosmovisión de su tiempo, los dioses estaban a menudo ligados a territorios específicos, y el Dios de su padre, el temible de Isaac, se manifestaba en los altares de su hogar. Al huir de la casa de su padre, Jacob sentía que también estaba huyendo de la presencia de Dios. Su conciencia le gritaba que un engañador no merecía la compañía divina. ¿Cómo podría el Dios de la verdad acompañar a quien había usado pieles de cabrito para mentir a un anciano ciego? La desconexión se sentía total. Caminaba bajo un cielo que le parecía de bronce, cerrado a sus oraciones, convencido de que sus propios actos habían cortado el puente con el cielo. Estaba solo en el universo, o al menos, eso era lo que su culpa le susurraba con insistencia venenosa. El camino hacia Harán era largo, cientos de kilómetros hacia el norte, hacia la tierra de sus ancestros, un lugar que solo conocía por las historias contadas junto al fuego. Se dirigía hacia lo desconocido, buscando refugio con su tío Labán, otro hombre del que apenas sabía nada. La vulnerabilidad de su situación era absoluta. Un hombre solo en el antiguo cercano oriente era una anomalía, una invitación abierta para bandidos, esclavistas o bestias salvajes. No tenía sirvientes que vigilaran su sueño, ni muros que lo protegieran. La riqueza de Abraham, que había hecho temblar a reyes, no le servía de nada aquí. En este camino desolado, Jacob fue despojado de todo lo que el mundo usaba para definir su valor. Ya no era el hijo rico, ni el nieto del gran patriarca. Era simplemente un hombre, pequeño y frágil, enfrentándose a la inmensidad de una creación que parecía indiferente a su destino. A medida que avanzaba, el sol comenzó a descender rápidamente, tiñendo el horizonte de un rojo sangre que le recordaba el guiso de lentejas con el que todo este conflicto había comenzado. La luz se retiraba como una marea, dejando al descubierto las formas grotescas de las rocas y los árboles retorcidos. El silencio del desierto se hizo más profundo, más pesado, solo roto por el sonido rítmico y apresurado de su propia respiración y el crujir de la grava bajo sus pies. Jacob apretó con más fuerza su bastón, sus nudillos blancos por la tensión. Sabía que no podría caminar toda la noche, el terreno era demasiado traicionero y la oscuridad total estaba a punto de engullirlo. Tendría que detenerse. Tendría que cerrar los ojos en medio de la nada, expuesto y sin defensa. Fue entonces cuando lo escuchó, o creyó escucharlo, un sonido seco a sus espaldas, distinto al viento, distinto al asentamiento natural de la tierra. Se detuvo en seco, con el corazón golpeando contra sus costillas como un martillo frenético. Giró la cabeza lentamente, escudriñando la penumbra que se espesaba detrás de él. No había nada, solo el camino vacío serpenteando hacia el sur. Pero la sensación de ser observado persistía, una picazón en la nuca que le erizaba la piel. ¿Era Esaú? ¿Había enviado a sus hombres? ¿O era simplemente el desierto jugando con la mente de un hombre culpable? Jacob tragó saliva sintiendo la sequedad en su garganta y apresuró el paso, casi corriendo, buscando desesperadamente un lugar, cualquier lugar, donde la topografía le ofreciera, aunque fuera una ilusión de protección, antes de que la noche cayera por completo. El territorio que se extendía ante Jacob no era simplemente un espacio geográfico, sino una vastedad hostil que parecía diseñada para devorar la esperanza. A medida que dejaba atrás los últimos vestigios de los pastizales familiares del sur, el terreno se tornaba cada vez más quebradizo y agresivo. La tierra de Canaán, esa franja de promesa entre imperios, mostraba aquí su rostro más severo. No había senderos claros, solo lechos de ríos secos, uadis tortuosos que serpenteaban como cicatrices antiguas sobre la piel del mundo, y colinas de piedra caliza que reflejaban el resplandor implacable del sol hasta lastimar la vista. Para un hombre acostumbrado a la suavidad de las alfombras tejidas y a la sombra protectora de las encinas de Mamre, la crudeza del paisaje era un asalto directo a los sentidos. El silencio del entorno era absoluto, pero no era un silencio de paz, era el silencio de la ausencia. Durante horas, el único sonido que acompañó su marcha fue el crujir rítmico de la grava bajo sus sandalias
y el zumbido ocasional de insectos que surgían del matorral seco. En esta soledad aplastante, la mente de Jacob se convirtió en su peor enemigo. Sin las distracciones de la vida cotidiana, sin las voces de los ciervos ni el balido de los rebaños, sus pensamientos giraban en círculos obsesivos sobre su propia miseria. Recordaba las historias de su abuelo Abraham, quien había recorrido estos mismos caminos, pero Abraham había caminado con la certeza de una voz divina guiando sus pasos, construyendo altares en Siquem y Betel. Jacob, en cambio, caminaba sin brújula moral ni dirección divina, sintiéndose como un intruso en una tierra que, teóricamente, le pertenecía por herencia. Jacob, en cambio, caminaba sin brújula moral ni dirección divina, sintiéndose como un intruso en una tierra que, teóricamente, le pertenecía por herencia, pero que en la práctica lo rechazaba con cada piedra afilada que cortaba sus pies. A su alrededor, el mundo antiguo susurraba historias de tiempos olvidados y dioses ajenos. Al cruzar valles pedregosos, su mirada se topaba con ruinas erosionadas de civilizaciones previas, toscos monumentos de piedra levantados por cananeos y hititas para honrar a deidades de la fertilidad y la tormenta. Veía los lugares altos en las cimas de los montes, santuarios paganos donde la sangre de sacrificios extraños había manchado la roca. Todo aquello le recordaba que estaba lejos de la santidad de su hogar. Se sentía pequeño, insignificante, un punto minúsculo atravesando un mapa dominado por fuerzas espirituales que no comprendía y peligros físicos muy reales. Si una partida de merodeadores amorreos lo encontraba ahora, no tendría defensa. Desaparecería de la historia sin dejar rastro, y la gran promesa de la descendencia numerosa como la arena del mar moriría con él en este desierto anónimo. El agotamiento comenzó a cobrar su precio. Sus piernas, no entrenadas para marchas forzadas, ardían con cada ascenso. La sed se hacía presente, una sequedad pegajosa en el paladar que le recordaba su fragilidad biológica. Sin embargo, el miedo lo empujaba hacia adelante, obligándolo a ignorar el dolor. No podía detenerse mientras hubiera luz. Cada kilómetro ganado hacia el norte era un kilómetro de distancia entre su garganta y el filo de la espada de Esaú. Pero el tiempo, implacable, jugaba en su contra. El sol, que durante horas había sido un verdugo ardiente sobre su cabeza, comenzó su descenso hacia el mar grande en el oeste. Las sombras de las rocas se estiraron grotescamente, transformando arbustos inofensivos en siluetas espectrales que parecían acecharlo desde los costados del camino. La transición fue rápida, como suele ocurrir en las tierras altas. El cielo pasó de un azul intenso a una gama de violetas y naranjas quemados, un espectáculo de belleza sobrecogedora que Jacob no tenía ánimo para admirar. Para él, el atardecer no significaba descanso, sino vulnerabilidad. La luz era su única aliada, la única garantía de que podía ver lo que tenía delante. Con la caída del sol, la temperatura se desplomó drásticamente. El calor acumulado en las piedras se disipó, reemplazado por un viento frío que bajaba de las montañas, penetrando su túnica y calando hasta los huesos. El frío trajo consigo una nueva realidad. La noche en el desierto no pertenece a los hombres. Pertenece a las bestias que despiertan con la luna, a los depredadores cuyos aullidos distantes comenzaban a rasgar el aire, recordándole que él era ahora una presa en un ecosistema salvaje. Llegó a un lugar que no tenía nombre, un paraje cualquiera en la ladera de una colina rocosa, cerca de la ciudad de Luz, aunque se mantuvo alejado de los muros de la ciudad por precaución. No había posada, ni tienda de pastores, ni cueva acogedora. Solo el suelo duro y el firmamento que comenzaba a llenarse de estrellas, frías y distantes, como ojos de jueces celestiales, observando su desgracia. Jacob se detuvo, respirando con dificultad, el vapor de su aliento visible en el aire nocturno. Miró a su alrededor, girando sobre sí mismo, buscando desesperadamente algún refugio, pero la oscuridad ya había caído como un telón pesado, borrando los contornos del horizonte. La realidad cayó sobre él con el peso de una sentencia. Se había puesto el sol,
Esa frase simple encerraba el abismo de su situación. La luz se había ido, y con ella, cualquier ilusión de control sobre su destino. Estaba atrapado en la negrura, obligado a rendirse ante la noche. No podía dar un paso más sin arriesgarse a caer por un barranco o torcerse un tobillo. Allí, en medio de la nada, rodeado por la inmensidad de una tierra extraña y bajo un cielo que parecía de hierro, Jacob comprendió que la oscuridad traía algo más que la ausencia de luz. Traía una presencia densa y misteriosa. La soledad se hizo física, una presión en el pecho. Y mientras sus ojos intentaban inútilmente penetrar las sombras, tuvo la inquietante certeza de que, aunque él no podía ver nada, algo en esa oscuridad lo estaba viendo a él. El lugar donde Jacob se detuvo no tenía nada de especial, ninguna característica distintiva que sugiriera santidad o destino. Era, a todas luces, un pedazo de tierra olvidado, sembrado de rocas sueltas que habían rodado desde las laderas cercanas, como huesos blanqueados, abandonados por el tiempo. La ciudad de Luz, con sus muros oscuros y cerrados, se alzaba a poca distancia. Pero Jacob no se atrevía a acercarse. Entrar en una ciudad desconocida de noche, sin regalos para el cacique local ni armas para defenderse, era un riesgo que no podía correr. Prefería la indiferencia del campo abierto a la posible malicia de los hombres. Así que allí, en ese espacio intermedio, en esa tierra de nadie, el heredero de la promesa se preparó para pasar la noche más miserable de su vida. El simple acto de buscar un lugar para recostar la cabeza se convirtió en una humillación silenciosa. Sus manos, que hasta hacía poco solo habían conocido la suavidad de la lana y el cuero trabajado, tanteaban ahora en la oscuridad, apartando guijarros y espinas, buscando un trozo de suelo lo suficientemente plano para acomodar su cuerpo cansado. No había mantas que extender, ni ciervos que prepararan el lecho. La realidad de su caída social lo golpeó con fuerza renovada. En la casa de su padre, los perros dormían con más comodidad que él en este momento. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que todas sus maquinaciones, sus planes astutos y sus victorias intelectuales sobre Esaú no le habían comprado ni un gramo de confort. La primogenitura le había dado un título, pero el desierto le había quitado todo lo demás. Sin nada que usar como cojín, sus dedos se cerraron alrededor de una piedra. Era una roca caliza, fría, dura y de bordes irregulares, probablemente desprendida de algún antiguo muro de contención o simplemente una formación natural del terreno áspero. Jacob la levantó, sopesando su densidad. Aquella piedra era el símbolo perfecto de su situación, inerte, inflexible y fría. No había suavidad en ella, ninguna concesión al bienestar humano. Con un suspiro que era mitad quejido y mitad resignación, la colocó en el suelo, acomodándola lo mejor que pudo para que sirviera de cabecera. Al recostar su cabeza sobre ella, el frío de la roca penetró a través de su cabello, enviando un escalofrío que recorrió su columna vertebral, pero no tenía otra opción. Aquella piedra sería su única compañera, su único soporte en la negrura. El cuerpo le dolía. Cada músculo de sus piernas estaba tenso, vibrando por el esfuerzo de la huida. Pero más que el dolor físico, lo que lo aplastaba era el peso del silencio interior. Jacob cerró los ojos, intentando bloquear la vastedad del cielo estrellado que lo hacía sentirse infinitesimalmente pequeño. Se encogió sobre sí mismo, adoptando una posición casi fetal, tirando de su túnica para cubrirse lo mejor posible del relente nocturno. Era la postura de un niño asustado, no la de un patriarca. En esa posición, vulnerable y expuesto, la arrogancia que lo había caracterizado, esa confianza suprema en su propia inteligencia para resolver problemas, comenzó a desmoronarse. Allí, tirado en el polvo, su ingenio no servía de nada. No podía negociar con la noche, no podía engañar al frío para que se fuera. La mente de Jacob, agotada por el estrés y la adrenalina, comenzó a deslizarse hacia un estado de conciencia brumosa. Imágenes fragmentadas de su vida pasaron ante sus ojos cerrados. El rostro de su madre, la textura del guiso rojo, la sensación de las manos peludas de Esaú.
la voz quebrada de Isaac, bendiciéndolo por error. Cada recuerdo era una punzada. Se sentía un paria, un expulsado no solo de su familia, sino del favor divino. ¿Acaso Dios cuidaba de los mentirosos? ¿Acaso la providencia divina se extendía hasta este lugar desolado, lejos de los altares consagrados de Berseba? La respuesta, en el silencio de su corazón, parecía ser un rotundo no. Se sentía abandonado, dejado a su suerte en un universo mecánico e indiferente. La fe de su abuelo Abraham, que había conversado con ángeles bajo las encinas, le parecía ahora una leyenda lejana, inalcanzable para alguien como él. El sueño no llegó como un descanso reparador, sino como un colapso. Fue una rendición fisiológica. Su conciencia se apagó por pura necesidad, arrastrada por la fatiga extrema hacia un abismo oscuro y sin sueños. O al menos eso esperaba. Quería la nada. Quería que la oscuridad borrara su miedo y su culpa por unas horas. Su respiración se volvió más lenta y profunda, acompasándose con el ritmo del viento nocturno. Allí yacía Jacob, un punto minúsculo de calor y vida en medio de un paisaje de sombras y piedra, totalmente indefenso. Si una víbora se deslizaba hacia él, si un león bajaba de los montes, si un bandido pasaba por allí, él no se enteraría hasta que fuera demasiado tarde. Había soltado las riendas de su vida. Había dejado de luchar. Pero justo en ese momento, cuando la conciencia de Jacob cruzó el umbral final hacia el sueño profundo, cuando su mente racional se apagó y sus defensas bajaron por completo, la atmósfera del lugar comenzó a cambiar. No hubo un ruido físico, no hubo un terremoto que sacudiera el suelo bajo su espalda. Fue algo más sutil, más primario. El aire alrededor de su cuerpo dormido pareció espesarse, cargándose de una estática invisible que erizaba el vello de los brazos. El silencio del desierto, que hasta entonces había sido vacío y desolador, se llenó repentinamente de una presencia abrumadora. La oscuridad ya no estaba vacía. El espacio entre la tierra y el cielo, que Jacob creía infranqueable, estaba a punto de romperse. La piedra bajo su cabeza dejó de ser una simple roca para convertirse en el umbral de una puerta que nadie había abierto antes. Algo inmenso, algo que no pertenecía a las coordenadas de este mundo, estaba descendiendo, y la realidad misma estaba a punto de rasgarse ante los ojos cerrados del fugitivo. No hubo transición, ni el suave deslizamiento de la conciencia hacia una fantasía onírica. Fue una ruptura violenta, inmediata y absoluta. El tejido de la realidad, esa cortina oscura y silenciosa que envolvía al fugitivo, se rasgó de arriba abajo con la fuerza de un cataclismo silencioso. La mente de Jacob, que un instante antes flotaba en la nada del agotamiento, fue arrastrada hacia una claridad hiperreal, una visión tan nítida y brillante que hacía que el mundo de la vigilia pareciera una sombra borrosa y descolorida. Sus ojos físicos permanecían cerrados, sellados por el cansancio, pero los ojos de su espíritu se abrieron de golpe ante un espectáculo que desafiaba toda geometría y toda lógica humana. Ante él, brotando desde la misma tierra polvorienta, donde descansaba su cabeza y disparándose hacia las alturas infinitas, se alzaba una estructura colosal. No era una simple escalera de madera tallada por manos de carpinteros, ni una torre de ladrillo, como las que los hombres de Babel habían intentado erigir en su orgullo. Era una rampa monumental, un camino real pavimentado con luz sólida, una calzada de fuego cristalizado que conectaba el abismo del suelo con la cúspide del universo. Parecía una columna vertebral de gloria que unía dos dimensiones irreconciliables, anclada firmemente en la roca estéril del desierto y perdiéndose en las profundidades insondables de un cielo que ya no era negro, sino que ardía con un resplandor viviente. Sobre esa calzada imposible, el aire vibraba con un movimiento incesante y vertiginoso. Seres formidables, criaturas de poder y belleza aterradora, transitaban por ella en un flujo continuo. No eran los querubines infantiles de la imaginación popular. Eran los príncipes de las cortes celestiales, guerreros de luz y mensajeros de decretos eternos,
cuyos rostros resplandecían como relámpagos y cuyas vestiduras parecían tejidas con la materia de las estrellas. Subían y bajaban. Una coreografía perfecta de administración divina. Los que subían llevaban consigo el peso de la tierra, las oraciones no dichas, los gemidos de la creación. Los que bajaban traían la autoridad, la provisión y la intervención del cielo. Jacob, paralizado en su pequeñez, contemplaba el tráfico secreto del universo, la maquinaria invisible que mantenía la existencia en marcha mientras los hombres dormían ajenos a todo. Pero la visión no se detenía en los ángeles. La mirada de Jacob fue arrastrada irresistiblemente hacia arriba, más allá del movimiento frenético de los mensajeros, hacia el punto focal donde la escalera terminaba, o, mejor dicho, donde comenzaba. Allí, en la cima, por encima de todo principado y potestad, estaba él. No había forma de describirlo con el vocabulario limitado de un pastor nómada. Era una presencia, una densidad de ser tan absoluta que hacía temblar los cimientos de la percepción de Jacob. Jehová estaba en lo alto, el Dios de Abraham. El temor de Isaac no estaba distante ni indiferente. Estaba de pie, activo, presidiendo sobre la historia, observando directamente al pequeño hombre acurrucado en el polvo. Entonces, la voz habló. No fue un sonido que viajara por el aire y golpeara los tímpanos. Fue una resonancia que vibró en los huesos de Jacob y saturó cada rincón de su conciencia. Era el sonido de muchas aguas, el estruendo de una autoridad suprema que no admite réplica. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, tronó la voz, estableciendo una identidad inconfundible. Jacob, encogido en su indignidad, esperaba el juicio. Esperaba que la voz lo condenara por su engaño, que lo expulsara por su astucia, que le dijera que un usurpador no tenía lugar en este pacto santo. Pero lo que escuchó fue el escándalo de la gracia. La voz continuó, no con maldiciones, sino con una promesa torrencial, una repetición amplificada de la bendición que él había intentado robar, pero que ahora Dios le entregaba libremente. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Las palabras caían sobre él como una lluvia de fuego sanador. Dios estaba ratificando el pacto, saltándose sus méritos y enfocándose en su propio propósito soberano. Y entonces llegó la promesa más personal, la más íntima, la que Jacob, en su soledad y miedo, necesitaba más que la tierra o la descendencia. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo estoy contigo. La frase resonó en la inmensidad de la visión. Dios no prometió que el viaje sería fácil, ni que Labán sería amable, ni que Esaú desaparecería. Prometió su presencia. Prometió ser el escudo invisible alrededor del fugitivo. Prometió permanencia. No te dejaré. Era un compromiso unilateral, sellado no por la fidelidad de Jacob, sino por la fidelidad de Dios. En ese momento cumbre, bajo el resplandor de la escalera y ante la voz del Todopoderoso, Jacob no era el engañador ni el suplantador. Era el objeto de un amor divino incomprensible, elegido antes de la fundación del mundo. La intensidad de la revelación alcanzó un punto crítico, una saturación de luz y sonido que amenazaba con desintegrar la mente humana de Jacob si continuaba un segundo más. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la conexión se cortó. La escalera de fuego, los ángeles centelleantes y la presencia gloriosa se desvanecieron en un instante, succionados de vuelta a la dimensión invisible. El silencio regresó al desierto, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio cargado, pesado, eléctrico. Jacob se quedó solo en la oscuridad, pero el eco de la última palabra divina, no te dejaré, seguía retumbando en su interior como un trueno lejano que se niega a extinguirse, dejando un vacío repentino en el aire que era casi más aterrador que
que la visión misma. El despertar de Jacob no fue el retorno gradual de la consciencia, sino un regreso violento a la realidad física, como quien es arrojado de golpe contra una superficie dura. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en la oscuridad, buscando frenéticamente la luz cegadora que acababa de extinguirse. Pero solo encontraron la negrura impasible del cielo nocturno y el brillo frío de las estrellas distantes. Su cuerpo estaba empapado en un sudor helado, y un temblor incontrolable recorría sus extremidades, un espasmo nervioso nacido no del frío del desierto, sino de la descarga de adrenalina espiritual que su sistema mortal apenas podía procesar. El corazón le golpeaba contra las costillas con una violencia tal que parecía querer escapar de su pecho, un tambor frenético marcando el ritmo de un pánico sagrado. Se incorporó de un salto, apartándose instintivamente de la piedra sobre la que había descansado, como si la roca misma estuviera ardiendo al rojo vivo. Respiraba con dificultad, tragando bocanadas de aire frío, tratando de anclar su mente que aún vacilaba entre dos mundos. Lo que acababa de experimentar no había sido una fantasía nacida de la digestión o la ansiedad. La huella de la visión estaba grabada en su retina, y la resonancia de la voz divina todavía vibraba en la médula de sus huesos. La atmósfera a su alrededor se sentía densa, cargada, como el aire justo después de que un rayo ha partido un cedro en dos a pocos metros de distancia. El silencio del lugar ya no era vacío. Era un silencio que exigía reverencia, una quietud pesada que lo aplastaba contra el suelo. El miedo se apoderó de él, pero era un miedo radicalmente diferente al que había sentido horas antes. Aquel era el miedo a Esaú, un miedo horizontal, humano, el temor a la espada y al dolor físico. Esto era algo completamente distinto. Era el terror primigenio de la criatura ante el Creador, el vértigo absoluto de lo finito rozando lo infinito. Jacob se sintió desnudo, transparente, expuesto hasta en el rincón más oscuro de su alma ante una mirada que lo veía todo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación tardía y abrumadora, arrancando de sus labios un susurro entrecortado y temeroso. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. La frase quedó suspendida en el aire nocturno, una confesión de su propia ceguera espiritual. Y yo no lo sabía. Esas palabras encerraban la tragedia y la maravilla de su situación. Jacob había tratado aquel pedazo de tierra como un lugar profano, un simple rincón sucio en el camino donde tirar sus huesos cansados. Había llegado creyéndose un fugitivo abandonado, lejos de la presencia de Dios, asumiendo en su teología limitada que la divinidad se quedaba atrás, en los altares de su padre Isaac. Qué equivocado estaba. Había tropezado, en su ignorancia y su pecado, con la antecámara del Rey del Universo. Había dormido, con la arrogancia de un mortal inconsciente, en el umbral mismo de lo eterno. La santidad del lugar no dependía de templos construidos por manos humanas, ni de sacerdotes oficiando ritos. Dependía únicamente de la presencia invasora y soberana de Dios. Un nuevo escalofrío lo recorrió, y Jacob se encogió sobre sí mismo, cubriéndose el rostro con las manos, abrumado por la sensación de indignidad. «¡Cuán terrible es este lugar!», exclamó para sus adentros. La palabra «terrible» no hablaba de maldad, sino de un asombro tan vasto que infundía pavor. Era la sensación de estar al borde de un abismo sin fondo. Miró a su alrededor con ojos nuevos, las piedras, los matorrales espinosos, el polvo del suelo. Todo parecía haber cambiado. La geografía física era la misma, pero la geografía espiritual se había transfigurado. Aquello ya no era tierra de nadie. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La revelación redefinió su existencia. Betel, casa de Dios. Jacob comprendió que la tierra no estaba sellada ni abandonada. Había puertas. Había puntos de acceso donde el tráfico celestial tocaba el suelo terrenal, y por pura gracia se le había permitido vislumbrar uno. La soledad existencial que lo había atormentado durante la marcha se disolvió.
reemplazada por una responsabilidad aplastante. Dios estaba allí. Dios estaba con él. La promesa, no te dejaré, comenzó a echar raíces en su mente, combatiendo el pánico. Si el Dios que comanda a los ejércitos de ángeles, que suben y bajan por la escalera de fuego, estaba de su lado, entonces la amenaza de Esaú, aunque real, se volvía insignificante en comparación. La perspectiva de Jacob se había ensanchado cósmicamente en cuestión de minutos. Se quedó allí sentado, vigilante, incapaz de volver a cerrar los ojos, mientras las horas de la madrugada avanzaban lentamente. Observaba la piedra que había servido de cabecera con una mezcla de fascinación y respeto supersticioso. Ese objeto inerte había sido el punto de contacto, el ancla física de la visión. Ya no podía verla simplemente como una roca calcárea del desierto. Ahora era un testigo mudo, un monumento sagrado que había sostenido la cabeza de un hombre mientras Dios le hablaba. Sentía la urgencia de hacer algo, de responder. Un encuentro de tal magnitud no podía quedar sin respuesta. La liturgia de su abuelo Abraham y de su padre Isaac bullía en su memoria. Ante la manifestación divina, el hombre debe adorar. El cielo comenzó a clarear hacia el oriente, un gris pálido que anunciaba el fin de la noche más transformadora de su vida. Con la llegada de la primera luz, el terror paralizante comenzó a dar paso a una determinación solemne. Jacob se puso de pie, sus piernas todavía temblando ligeramente, pero con una fuerza renovada fluyendo por sus venas. Se sacudió el polvo de la túnica, no como un gesto de limpieza, sino como quien se prepara para una ceremonia. Miró hacia el horizonte, hacia el largo camino que aún le quedaba por recorrer hasta Harán. El viaje seguiría siendo duro, Labán seguiría siendo una incógnita. Pero el hombre que retomaría la marcha ya no era el mismo fugitivo desesperado que se había acostado la noche anterior. Tenía una misión inmediata antes de dar un solo paso hacia el norte. Se volvió hacia la piedra, con la mirada fija y las manos listas para el trabajo sagrado. Tenía que marcar el lugar. Tenía que dejar una cicatriz en la tierra que recordara para siempre que allí, en medio de la nada, el cielo había bajado a la tierra. La luz del alba, cruda y reveladora, comenzó a definir los contornos del paisaje, disolviendo las sombras de la noche que había albergado el misterio. Jacob se puso en movimiento con una solemnidad mecánica, casi sacerdotal, aunque no llevaba vestiduras sagradas ni poseía un título levítico. Sus ojos estaban fijos en la piedra que había servido de cabecera, esa roca calcárea y tosca que ahora le parecía el objeto más precioso sobre la faz de la tierra. En la cultura de su tiempo, las piedras no eran simples elementos geológicos. Podían ser testigos, límites legales o moradas de espíritus. Pero para Jacob, esa piedra específica se había convertido en el punto de anclaje de la eternidad. La evidencia física tangible de que su encuentro con Dios no había sido una alucinación febril. Se inclinó y rodeó la roca con sus manos. Era pesada, densa, una carga que requería fuerza y determinación para ser manipulada. Con un gruñido de esfuerzo, tensando los músculos de la espalda y los brazos, la levantó del suelo polvoriento. No la apartó a un lado como estorbo, la irguió. La colocó verticalmente, buscando el equilibrio precario sobre el terreno irregular, hasta que la piedra se sostuvo por sí misma, erguida como un centinela solitario en medio de la desolación. Al levantarla, estaba realizando un acto ancestral. Estaba erigiendo una matzeba, un pilar conmemorativo. Estaba transformando un objeto natural en un monumento sagrado, una señal que gritara a cualquiera que pasara por allí en el futuro. Aquí sucedió algo. Aquí, el Dios del cielo tocó la tierra. Pero erigir la piedra no era suficiente. Necesitaba consagrarla, separarla del uso común. Jacob buscó entre sus escasas pertenencias de viaje, en el fardo que llevaba consigo. Sacó un pequeño recipiente de cuero, una redoma que contenía aceite de oliva. Era uno de sus recursos más valiosos, alimento, medicina y protección contra el sol abrasador del desierto. Derramarlo era un acto de sacrificio real, una pérdida económica tangible para un fugitivo que no sabía cuándo volvería a reabastecerse. Sin dudarlo, destapó el recipiente
y vertió el líquido dorado sobre la cima de la piedra vertical. El aceite brilló bajo los primeros rayos del sol, resbalando lentamente por las grietas y asperezas de la roca, oscureciendo la piedra caliza, ungiéndola como se unge a un rey o a un sacerdote. El aroma del aceite se mezcló con el olor seco del polvo, creando un incienso improvisado que subía hacia el cielo azul. Mientras el aceite goteaba hacia la base del pilar, Jacob alzó la voz en la soledad del valle. No habló para sí mismo, sino para la historia, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Declaró con firmeza: el antiguo nombre cananeo, Luz, que evocaba simplemente árboles y naturaleza, fue borrado, sobrescrito por una nueva identidad teológica. Casa de Dios. Jacob estaba reclamando espiritualmente ese territorio. Aunque no poseía ni un metro cuadrado de tierra legalmente, y aunque huía como un paria, acababa de plantar una bandera espiritual en el corazón de la tierra prometida, declarando que ese suelo pertenecía a la jurisdicción de Jehová. Entonces, de pie frente al pilar reluciente, Jacob hizo algo que revelaba la esencia misma de su carácter, esa mezcla compleja de fe genuina y mentalidad transaccional que tardaría décadas en ser purificada. Hizo un voto. No fue una oración de entrega incondicional, sino un contrato, una negociación con la divinidad al estilo de un comerciante que busca asegurar su inversión. Si fuere Dios conmigo, comenzó estableciendo las cláusulas condicionales con precisión legal, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Era la oración de un hombre en proceso. Jacob todavía veía la relación con Dios como un intercambio. Protección a cambio de lealtad. Pedía lo básico, lo elemental para la supervivencia: pan, ropa, seguridad física y un retorno exitoso. Su horizonte todavía estaba limitado por sus necesidades inmediatas y su instinto de autopreservación. Sin embargo, en ese regateo sagrado había una semilla de fe poderosa. Jacob estaba atando su destino al de Dios. Estaba diciendo que, si sobrevivía a este exilio, reconocería que fue la mano de Jehová la que lo sostuvo. Miró la piedra ungida y concluyó su juramento con una promesa de gratitud práctica, algo que su abuelo Abraham había practicado ante Melquisedec. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El pacto estaba sellado. Jacob retrocedió un paso, observando su obra. El pilar de piedra, oscuro y brillante por el aceite, se alzaba como un testigo mudo de la transacción que acababa de ocurrir entre un hombre mortal y el Dios eterno. El silencio volvió a asentarse sobre el valle, pero ya no era un vacío amenazante. Ahora había un punto de referencia. Jacob se ajustó el manto, tomó su bastón y se giró hacia el norte, hacia las colinas que lo separaban de Harán y de su destino incierto con Labán. El camino que tenía por delante era exactamente el mismo que el día anterior. Peligroso, largo y solitario. Pero Jacob había cambiado. Ya no caminaba solo bajo un cielo vacío. Caminaba con la extraña y formidable certeza de que tenía un socio invisible, uno que había prometido traerlo de vuelta a esa misma piedra, costara lo que costara. Sus sandalias volvieron a golpear el camino, pero esta vez el ritmo de sus pasos no era el de una huida, sino el de una marcha hacia un futuro que, aunque velado, estaba garantizado por una promesa de fuego. Jacob se alejó de Betel, y con cada paso que lo distanciaba del pilar ungido, la geografía física volvía a imponer su monotonía de polvo y piedra. Sin embargo, algo fundamental se había alterado en la arquitectura de su historia. Aquella columna de roca que dejaba atrás no era simplemente un hito geográfico, sino un ancla clavada en el tiempo. Durante los siguientes 20 años, ese momento de revelación se convertiría en el único refugio de su cordura. Jacob no se dirigía hacia unas vacaciones. Se dirigía hacia el horno de la aflicción. En Harán le esperaban el engaño de Labán, el trabajo esclavo bajo el sol abrasador y la helada nocturna, la rivalidad doméstica y la sensación constante de ser un extranjero explotado.
En los momentos más oscuros de esas 2 décadas, cuando la justicia humana le fallara y la soledad amenazara con devorarlo de nuevo, la memoria de la escalera de fuego ardería en su mente como una antorcha inextinguible. Sabía, con una certeza que desafiaba a la realidad visible, que el cielo no estaba cerrado. Sabía que, aunque él estuviera en el exilio, había un tráfico constante de ayuda divina operando a su favor, subiendo y bajando por un puente invisible que Dios mismo había tendido. Pero la visión de Betel trascendía la vida biográfica del patriarca. Aquella escalera no era exclusiva de Jacob, era una sombra profética proyectada hacia el futuro, un misterio que permanecería sellado durante siglos hasta que llegara el verdadero heredero de la promesa. Milenios después, en una tierra dominada por otra águila imperial, un hombre de Galilea desvelaría el secreto de aquella noche en el desierto. Jesús de Nazaret, al encontrarse con Natanael, un israelita en quien no había engaño, el reverso perfecto del astuto Jacob, pronunció las palabras que decodificaban el sueño. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Con esa declaración, Jesús redefinió la escalera. No era una estructura de luz y energía, era una persona. La escalera que Jacob vio era una prefiguración de Cristo mismo. En la cosmovisión antigua y en el corazón de cada ser humano, existe el terrorífico abismo que separa a un Dios santo de una humanidad caída. Es una distancia infinita, infranqueable por el esfuerzo moral o religioso. Los hombres de Babel intentaron construir una torre de ladrillo para asaltar el cielo desde abajo, un esfuerzo basado en el orgullo y la capacidad humana, y terminaron en confusión. La religión es el intento del hombre de construir una escalera hacia Dios. El Evangelio es Dios bajando una escalera hacia el hombre. La visión de Jacob mostró que la iniciativa de la conexión siempre parte del cielo. La rampa no se apoyaba en la tierra para llegar al cielo, se descolgaba del cielo para tocar la tierra. Jesús es ese punto de contacto, el único lugar en el universo donde la divinidad y la humanidad se funden sin destruirse. Él es la base apoyada en la tierra, nacido de mujer, cansado, polvoriento y sujeto al dolor, capaz de empatizar con cada fugitivo que duerme sobre una piedra. Y al mismo tiempo, Él es la cima que toca el trono de Dios, compartiendo la gloria del Padre antes de que el mundo fuese. Los ángeles que Jacob vio no subían y bajaban por el aire vacío. Transitaban sobre la autoridad y el sacrificio del Mesías. Cada respuesta a la oración, cada intervención providencial, cada acto de gracia que llega a nosotros, desciende por esa escalera. Y cada gemido, cada petición y cada acto de adoración que sube desde nuestra miseria, asciende únicamente a través de Él. Sin la escalera, el cielo permanece cerrado, de bronce, impenetrable. Con Él, el tráfico entre lo eterno y lo temporal es constante, fluido y real. La historia de Jacob en Betel es, en última instancia, la historia de todos nosotros. Como él, a menudo nos encontramos en lugares desolados, huyendo de errores pasados, cargados de culpa y sintiéndonos abandonados en medio de la noche de nuestras circunstancias. Buscamos descanso en las piedras duras de la realidad, creyendo que estamos solos en un universo indiferente. Pero la verdad teológica de Betel resuena a través de los siglos. Dios está en este lugar, aunque no lo sepamos. El cielo no se ha cerrado, la escalera sigue en pie. No necesitamos estar en un santuario físico, ni realizar peregrinaciones a lugares santos para encontrar la puerta del cielo. La puerta es una persona, y está accesible desde el valle más profundo de la desesperación humana. Jacob se levantó aquella mañana con la promesa de «No te dejaré». Esa promesa no dependía de su perfección moral. Él seguiría cometiendo errores, seguiría luchando con su naturaleza engañosa, sino que dependía de la fidelidad del pacto. De la misma manera, la gracia que desciende por la escalera verdadera no es un premio para los justos, sino un regalo para los que están quebrantados.
Betel nos recuerda que la gloria de Dios no se manifiesta solo en los templos de oro y cedro, sino en el polvo del desierto, justo al lado de los que han tocado fondo. La escalera está plantada, los ángeles están en movimiento, y la voz que habló desde la cima sigue resonando con la misma intensidad hoy, invitando a cada fugitivo a dejar de huir y a descansar en la seguridad de que existe un camino abierto de regreso a casa. Todos tenemos un Betel. Todos hemos pasado, o pasaremos, por noches oscuras donde la comodidad desaparece, donde la única almohada es una piedra fría y el futuro parece un camino cerrado. Pero si la experiencia de Jacob nos enseña algo, es que muchas veces es precisamente en el aislamiento y en la crisis donde nuestros ojos finalmente se abren para ver lo que siempre estuvo ahí. No estás solo en tu desierto. El cielo sigue abierto sobre ti, y la ayuda divina está en movimiento, aunque tus ojos físicos no puedan verla. Si esta inmersión en el mundo antiguo ha renovado tu perspectiva o ha encendido una llama en tu fe, te invito a que no te quedes como un espectador lejano. Únete a nosotros en esta expedición por las Escrituras. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana, porque apenas estamos comenzando a desenterrar los tesoros ocultos y las visiones más impactantes de la Biblia. Queremos leerte en los comentarios. Responde a esto. ¿Alguna vez has sentido la presencia de Dios en el momento más difícil de tu vida, justo cuando pensabas que te había abandonado? Escribe tu experiencia abajo. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita ver hoy para seguir caminando. Esto es La Saga Bíblica. Nos vemos en el próximo capítulo.